Bueno, para mí es un honor presentarles al doctor Joel Rodríguez Saldaña. Él nos va a hablar de un tema que para todos los médicos en general cobra mucha importancia, que es la metformina. Todo lo que nosotros sabemos en relación a la metformina cada vez más se va, vamos a decir, va cambiando, van saliendo nuevos avances y creo que es pertinente, de acuerdo a todos los conocimientos que vamos teniendo de los nuevos medicamentos, hablar también del caballito de batalla, que es la metformina. El doctor Joel Rodríguez Saldaña es director del Centro Multidisciplinario de Diabetes. Él hizo medicina interna en el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre y realizó un fellowship de diabetes en Minnesota en el IDC. Bueno, podríamos hablar todo el tiempo de su extenso currículum, pero creo que esto es suficiente para presentarlo. Sin preámbulos, los dejamos con el doctor Joel Rodríguez. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo mucho gusto de estar en este hospital que conocí hace muchísimos años, valga la anécdota. Yo cuando llegué aquí cuando esto estaba en obra negra. Cuando estaba en obra negra y me entrevisté en unas construcciones provisionales mientras se levantaba el edificio. Esto fue hace tan cerca como 1982. Conozco este hospital desde hace tiempo y tengo el gusto de conocer a muchos médicos de este lugar. Pues sí, como el doctor me hizo favor de comentar, voy a hablar de algo que parece muy antiguo y que parece muy sobado, pero que es muy vigente y que tiene mucho futuro y que nos habla sobre todo del valor agregado que a muchos fármacos les aparece, como es el caso de la metformina. Yo me dedico plenamente al terreno de la diabetes. Como breve introducción, tengo 3 clínicas de diabetes, una en Reynosa, una en Pachuca, donde estuve dando consulta hoy en la mañana, otra en la Colonia del Valle, y trabajamos 3 programas estatales de diabetes en la actualidad. Uno con la Secretaría de Salud de Tlaxcala, otro con la Secretaría de Salud de Hidalgo, otro con la de Tamaulipas, y recibimos fondos de la Fundación Mundial de Diabetes de Dinamarca para varios de nuestros proyectos. En Pachuca tenemos una unidad de investigación farmacoclínica donde hemos participado en 34 estudios fase 2 y 3 sobre todo, pero estamos ya por incursionar en la parte de fase 1 porque estamos en unas instalaciones que ahora lo permiten y damos capacitación en línea. Tenemos un diplomado de diabetología que han tomado alumnos de diferentes partes del mundo. Hace poco tuvimos una alumna de la clínica Joslin, yo creo que es un buen crédito que alguien de la Joslin se haya inscrito con nosotros, y pues estamos todo el día haciendo cosas de diabetes. Actualmente estamos terminando un libro de diabetes que se va a publicar por Springer, de 70 capítulos, en donde participan cerca de 250 autores de todo el mundo. Nada más faltó alguien de Australia, pero hay gente de Ucrania, por ejemplo, de Canadá, de Italia, de todas partes, con un enfoque que nunca se había dado a este asunto. Nos dedicamos mucho a la diabetes porque, por muchos motivos, y alguno de ellos lo voy a comentar. No sé, el cambio, ¿cómo lo doy? Ya va. Sabemos que la fisiopatología de la diabetes ha ido cambiando, los mecanismos de la enfermedad han ido cambiando. En 1991 comenzamos a dar un curso de diabetes aquí en la Ciudad de México. Específicamente el primer curso lo hicimos en el auditorio del Instituto de Cardiología e invitamos para ese curso al doctor Gerald Riven, que vino a hablar del síndrome X, acabando de describirlo él 3 años antes en el Congreso de la ADA. En esa época, pues Riven fue fundamental porque describió el papel que tiene la resistencia a la insulina en el desarrollo de la diabetes, en la fatiga final que ocurre en el páncreas y que ocasiona la falla de las células beta. Posteriormente se hizo
se le hizo honor a lo que Claude Bernard planteó desde el siglo XIX, que fue la presencia de algo en el aparato digestivo que estimulaba la liberación rápida de insulina, el efecto de incretinas, y se vio el papel que tenían otras células de los islotes de Langerhans en la fisiopatología de la diabetes como hormonas contrarreguladoras. Los pilares del manejo de la diabetes han sido fundamentalmente restituir la falla de las células beta, corregir o disminuir la resistencia a la insulina, mejorar el efecto de incretinas y contrarrestar la acción de las hormonas contrarreguladoras. Las herramientas tradicionales para el tratamiento de la diabetes, entonces, incluyen el uso de sensibilizadores de insulina como la metformina y las glitazonas, el uso de moléculas de fármacos que restituyen la falla de las células beta como la misma insulina, las sulfonilureas y los secretagogos, y los agonistas de GLP-1 como la liraglutida, la exenatide y la gran familia de inhibidores de DPP-4. Últimamente surgió otra familia que no tiene nada de novedosa, que son los bloqueadores de la reabsorción tubular de glucosa y de sodio en los túbulos proximales. Este concepto, el primer mensaje que yo les quiero dejar es que este modelo está en un proceso de cambio continuo y de extraordinaria revisión. Esto es lo que hay en la actualidad. La evolución histórica del tratamiento de la diabetes tipo 2 se inició al mismo tiempo con el descubrimiento de las sulfonilureas y de la metformina por diferentes caminos. En 1994 surgió una manipulación externa para modular la entrada de glucosa al organismo, que fueron los inhibidores de alfa-glucosidasas. Luego vinieron las glitazonas, los secretagogos como la repaglinida, los análogos de GLP-1, los inhibidores de DPP-4 y ahora estamos con los inhibidores de SGLT2. Esta transparencia que hace varios años nos dejó un querido amigo, el doctor George Daly, que está en La Joya y que ha sido líder en los estudios de evaluación de muchos de los fármacos que se utilizan en la actualidad en el tratamiento de la diabetes, nos muestra la evolución histórica del tratamiento farmacológico de la diabetes, exceptuando la insulina. En 1957 al mismo tiempo aparecieron las sulfonilureas y la metformina por distintos motivos. Las sulfonilureas aparecieron al haberse demostrado que las sulfas caducas producían síntomas de hipoglucemia. La metformina fue el derivado de un fitofármaco que se utilizaba en Europa desde casi la Edad Media. A principios de los 90 surge la carbosa y en 1994 hay un paso muy importante con la aprobación de la metformina por la FDA en Estados Unidos. Y vamos a ver a continuación cuál fue la importancia que tuvo que la metformina se pudiera vender allá. Después apareció el primer secretagogo, la glimepirida, la primera glitazona, la troglitazona, después la repaglinida, la última sulfonilurea, luego el primer secretagogo, otras dos glitazonas, la rosiglitazona y la pioglitazona, otros dos inhibidores de alfa-glucosidasa, el miglitol y la voglibosa, la primera combinación fija de antidiabéticos orales en Estados Unidos, que también fue importante para la mentalidad de los médicos de ese país, el segundo secretagogo, la nateglinida, y posteriormente apareció la insulina inhalada, los primeros análogos de GLP-1, los PIPAR gamas que no se han podido comercializar porque no se han encontrado versiones no tóxicas y otras cosas que se planteaban. Esta es la historia que conocemos, pero en esa historia ha habido bajas en el camino que muchos de ustedes conocen. Esta transparencia nos muestra algunos cambios en lo que vimos en la transparencia anterior. La troglitazona, que surgió como una molécula muy prometedora y que de hecho dio buenos resultados en el tratamiento de la diabetes gestacional, fue retirada del mercado, fue prohibida por la FDA por haberse demostrado una cantidad pequeña, menos de 100 casos de insuficiencia hepática fulminante,
Con menos de 100 casos, la FDA dijo que la troglitazona no podía seguirse comercializando. Después siguió la rosiglitazona, que se defendió y que de hecho publicó un reporte en el que se afirmaba que reducía el riesgo cardiovascular. En el Lancet, a principios de los 90, se hablaba que la rosiglitazona podría ser un fármaco para prevenir la diabetes porque reducía el riesgo cardiovascular. Un grupo de expertos en revisiones sistemáticas de Estados Unidos analizó los datos que se publicaban al respecto y lo que vio era que los resultados eran ciertos, pero al revés. En lugar de reducir el riesgo cardiovascular, la rosiglitazona la aumentaba. Hubo una serie de artículos en el Lancet donde la empresa que la fabrica amenazaba con demandar a los que habían hecho el estudio, pero la FDA acabó retirando a la rosiglitazona. El miglitol y la voglibosa desaparecieron porque a nadie le importaba. No hacía falta otro inhibidor de alfa-glucosidasas. La anateglinida ha ido falleciendo también, a pesar de ser un excelente secretagogo, un fármaco con el que tuvimos experiencia, pero dejó de comercializarse. Y el caso más trágico, uno de los casos más trágicos de un fracaso de un medicamento fue el de la insulina inhalada. La insulina inhalada apareció con los anuncios, con los mejores auspicios, se decía que era una cosa fantástica, los líderes de opinión que habían sido invitados a comercializarla decían maravillas, y en un hecho histórico, no solo en el campo de la diabetes, sino en general en la terapéutica, el fármaco fue retirado pues en una junta de los socios de la empresa que compró la licencia para comercializarla, el mismo día que había una reunión de expertos de 500 médicos en Bélgica que no sabían que estaban viendo a un cadáver, porque la Exubera ya no estaba en el mercado. Y a pesar de todo esto y de todos estos cambios, la metformina ahí sigue. Yo les voy a explicar por qué sigue la metformina, y les voy a explicar también qué es lo que sigue después de la metformina, y junto con la metformina además. La metformina es un fármaco muy antiguo, se aisló por primera vez en Alemania en 1922, pero desde el siglo XVII y XVIII había referencias de que esta hierba llamada Galega officinalis podía disminuir los síntomas causados por la hiperglucemia, y se arrancaba, se recogía en los cerros en Francia, en Alemania, en Italia. La gente la utilizaba para hacer infusiones. Las primeras versiones de este compuesto eran muy tóxicas. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un doctor, el doctor Jan Sterne, que en el hospital Laennec de París, un hospital muy famoso con algunos programas de prestigio mundial, terminó haciendo la primera versión comercial de la metformina y le puso un nombre comercial que trascendió fuera de este país, que fue Glucofage. Le puso Glucofage para hacer el símil de algo que devoraba la glucosa. La metformina cubre todos los aspectos que nosotros esperaríamos al seleccionar un fármaco para tratar la diabetes. Es eficaz para reducir la glucosa, es un fármaco seguro y tolerable y tiene un costo razonable. Esas virtudes han hecho que la metformina sea vigente, pero además de las virtudes para ser vigente, los beneficios adicionales son los que le han dado una tremenda proyección en nuestros tiempos. Hablando de eficacia, la metformina compite favorablemente con todos los demás fármacos, no solamente en la reducción de la hemoglobina glucosilada, sino también en la glucosa en ayunas. Compite incluso con las sulfonilureas, a diferencia de lo que se consideraba hasta hace poco, de que las sulfonilureas eran los fármacos más potentes. No, y es más potente que los secretagogos, que las glitazonas, que los inhibidores de DPP4 y los bloqueadores de SGLT2. Con la ventaja de que tiene un efecto neutro sobre el peso corporal y de hecho no solo tiene un efecto neutro, sino que puede producir pequeñas pérdidas de peso por mecanismos que se han explorado desde hace mucho tiempo y que veremos a continuación. La metformina entonces
para terminar de esta introducción al tema, es el primer antidiabético de elección. Está en todas las guías clínicas, en todas partes existe un acuerdo de que es un buen medicamento para iniciar el tratamiento de las personas con diabetes. Y no solo de las personas con diabetes tipo 2, sino de las personas con diabetes tipo 1 que tienen manifestaciones de resistencia a la insulina y también en el manejo de la diabetes gestacional. Este es un tema pendiente, pero del que vamos a hablar algunos minutos. La metformina se dispone en diferentes presentaciones de 500 miligramos, de 850 miligramos, de 1 gramo y recientemente en una solución en proporción de 500 miligramos por 5 mililitros. La dosis inicial que se prefiere es de 500 a 1000 miligramos antes de acostarse para inhibir la gluconeogénesis hepática nocturna y mejorar las cifras de glucosa en ayunas. Y la dosis máxima en general es de 2,5 gramos a 3 gramos diarios. Se ha señalado que la metformina no se debe utilizar en situaciones de disminución de la perfusión tisular, sobre todo en personas con insuficiencia renal, cardíaca o respiratoria, o en personas que han tenido acidosis láctica por otro motivo. Sin embargo, los efectos más importantes de la metformina están en el terreno gastrointestinal, sobre todo en el caso de la diarrea, que es un problema que en muchas ocasiones justifica la suspensión del fármaco, en los casos en los que la gente no la tolera, porque pues el sabor metálico y las náuseas generalmente son tolerables. Y desde hace muchos años se ha demostrado que la metformina disminuye la absorción de vitamina B12. Desde hace décadas hay casos reportados de anemia megaloblástica con el consumo de metformina y también la absorción de ácido fólico. La metformina potencia el efecto de otros fármacos y puede causar hipoglucemia en combinación y puede tener graves problemas en personas con falla orgánica que de cualquier manera sería difícil tratar con compuestos orales. Una de las cosas que le ha dado sentido, que le sigue dando vigencia al uso de metformina es que es el único medicamento que se combina en forma fija, no hay otro. Todas las clases terapéuticas que han aparecido eventualmente llegan a tener una combinación fija oral, como lo marca aquí el asterisco. Incluso las nuevas clases como los bloqueadores de SGLT2, pues ya se pueden adquirir combinados con metformina. Algo tiene la metformina para que a pesar de que haya nuevas moléculas, nadie se olvide de ella. Y esto no ha ocurrido con ninguna otra clase terapéutica. No hay combinaciones de otra clase. Y esto tiene que ver con una serie de propiedades a las que vamos a hacer mención y que la hacen singular. Desde hace muchos años se supo que la metformina inhibía la producción hepática de glucosa, pero hasta hace poco, hasta este siglo, se demostró que esto se debe a que la metformina bloquea el complejo 1 de la cadena respiratoria en las mitocondrias de los hepatocitos y de esta forma retarda la producción de ATP necesaria para la fabricación, para la síntesis de glucosa por las células hepáticas. Este mecanismo de acción relacionado con la glucemia, es muy importante para otros mecanismos de acción que se han demostrado recientemente para la metformina. En esta transparencia vemos algunos de ellos. La metformina tiene efectos sobre la inflamación, suprime la relación de neutrófilos a linfocitos y de esta forma disminuye las reacciones inflamatorias que ocurren en el endotelio relacionadas con la aterosclerosis. Disminuye la síntesis de citocinas y las concentraciones de citocinas intravasculares. Disminuye la inflamación y mejora el metabolismo. Aumenta la síntesis de GLP-1 en las células intestinales. Aumenta la población de microbiota benéfica para el organismo. Y como ya habíamos comentado, inhibe el complejo 1 de la cadena de electrones. Estas acciones solo se empezaron a demostrar a raíz de que en Estados Unidos la FDA liberó la comercialización de metformina. En 1995, en el New England Journal of Medicine se publicaron 2 artículos
en febrero, en uno tras otro. En uno de ellos se describieron los efectos glucémicos de la metformina en un estudio en el que el primer autor fue el doctor Ralph de Fronzo, y en el segundo se describieron los efectos metabólicos en un estudio en el que el primer autor es el doctor George Daly, el doctor con el que hemos tenido el gusto de traer en varias ocasiones a nuestro curso. Toda la investigación que se generó en los últimos 24 años supera lo que se había hecho en muchos años previos y nos muestra la tremenda vigencia que tiene la metformina. En la actualidad hay 3 terrenos fundamentales en los que se está analizando y revalorando a la metformina. Su papel en el tratamiento de la diabetes, en la disminución de la producción de glucosa, de insulina por el páncreas, y la mejora en la sensibilidad a la insulina por las células de músculo liso, por los adipocitos, y la disminución de la producción de glucosa hepática. En la mejora de la función endotelial, la disminución de la concentración de sustancias, sustancias inflamatorias, la mejora de la vasodilatación endotelial. Pero el último tema en la actualidad ha sido la demostración del papel que tiene la acción de la metformina en el proceso tumoral. La metformina es un fármaco que tiene claros beneficios en la prevención y el tratamiento del cáncer. Y la revisión de la literatura por Medline y PubMed nos puede mostrar la cantidad de información que está apareciendo sobre metformina y a la que vamos a hacer referencia a continuación. Y la historia de la metformina con el cáncer está relacionada precisamente con la cadena de electrones. Se ha demostrado que el bloqueo de la cadena de electrones, que el mecanismo de bloqueo de la cadena de electrones que ocurre en las células hepáticas es el mismo mecanismo de la cadena de electrones que permite metabolizar la glucosa por las células tumorales. Esto se publicó. Las primeras observaciones al respecto son de poco antes del año 2010, pero están plenamente demostradas y han hecho que la metformina en el terreno de la oncología sea considerada como un fármaco de transición, como un fármaco que está cambiando su indicación terapéutica al terreno del cáncer. Y sobre todo se han encontrado mejores beneficios con el uso de metformina para disminuir el riesgo de metástasis y la actividad de proliferación de los tumores sólidos. No hay otro fármaco en el campo de la diabetes que tenga estos efectos. Y por eso es que la metformina es un fármaco oportuno ante lo que estamos viendo, que es el tremendo crecimiento que tiene la diabetes. El viernes pasado en nuestro diplomado me tocó hablar de la historia de la diabetes. No traigo slides al respecto, pero les quiero hacer un par de comentarios sobre lo que dije el viernes. Lo que les puedo mostrar es lo que se ha demostrado en la población adulta. Hace 2 años se publicaron 2 artículos muy importantes que nos marcan el ritmo de los tiempos. El primero de ellos se refirió a las tendencias mundiales de la diabetes desde 1980. En este trabajo se encontró, analizando todas las encuestas de diabetes que se han realizado en el mundo, todas las que se han realizado en el planeta, que de 1980 al 2014 la prevalencia de diabetes en hombres subió en el mundo de 4.3% a 9%. En mujeres subió de 5% a 7.5%, y de una proyección de 300 millones de personas con diabetes para el año 2030, este análisis cuidadoso demostró que en el 2014 ya había 422 millones de personas con diabetes. Hace poco se apareció un reporte de la Federación Internacional de Diabetes, de la IDF, que señala que para el 2020 es probable que en el mundo haya 700 millones de personas con diabetes. El impacto humano de esto es terrible, porque si nosotros consideramos que
que alrededor de cada persona con diabetes pudiera haber por lo menos 2 familiares, el cónyuge, un hijo. Estamos hablando de una enfermedad que tiene influencia o que es de interés para la quinta parte de la población humana. Sin embargo, lo peor del caso es que las conclusiones de este estudio son terribles. Dicen los autores, y hay gente mexicana aquí, hay gente muy, muy destacada participando, como el doctor Rafael Lozano Asensio, que participa en la elaboración de los informes de carga global de la enfermedad de la OMS, que de seguir las tendencias que se ven desde el año 2000, la probabilidad de detener el aumento en la prevalencia de diabetes es menor de 1% en hombres y mujeres, y solo 9 países en hombres y 25 países en mujeres lo lograrán. México no es uno de ellos. En México no existe una estrategia clara para prevenir el aumento de la diabetes. Por eso es que nosotros estamos involucrados ahorita en 3 estados de la República y estamos por meternos a 2 más, para tratar de hacer de realizar acciones que puedan detener este problema en un periodo de 10 años, porque esto no va a ocurrir antes. No traigo los slides, pero les voy a platicar lo que comenté el viernes pasado. En marzo se publicó un artículo sobre el estado de la diabetes tipo 2 en adolescentes en el mundo, en la revista Lancet de Diabetes y Endocrinología. En ese artículo se resumen todos los estudios que hay ahorita sobre diabetes tipo 2 en adolescentes. Estas son las conclusiones. La esperanza de vida de un adolescente con diabetes tipo 2 es 10 años menor que la de un adolescente con diabetes tipo 1. El riesgo coronario de un adolescente con diabetes tipo 2 para los 35 años es 15 veces mayor que para una contraparte de su misma edad. No hay nada, ustedes saben, ustedes conocen los cálculos de riesgo relativo. El tabaquismo, la dislipidemia no tienen esos niveles de riesgo. La esperanza de vida para los adolescentes que están desarrollando diabetes en la actualidad, en hombres es 14 años menos, en mujeres es 16 años menos. El uso de insulina en adolescentes con diabetes tipo 2 es de 50% a los 5 años de estar tratados con la enfermedad. Y la complicación aguda más grave de la diabetes tipo 2 en adolescentes es el estado hiperosmolar. Estamos viendo una enfermedad de adultos en una población que va a vivir muchos menos años. Y este es el mensaje oculto aquí. Nosotros en Tlaxcala estamos por iniciar, la semana próxima, de hecho, tenemos una reunión para anunciar un proyecto sin precedentes en la historia de México, para frenar este asunto, pero el proyecto no está con los adultos, no está con los adolescentes, no está con los niños, el proyecto está en las embarazadas. Lo que estamos planeando está metido allí. Esta es la situación. Y si nos vamos al asunto de la obesidad, pues encontramos parte de la razón del problema. Hace 2 años, una semana antes del informe que les presenté, en el Lancet también el mismo grupo reportó las tendencias de la obesidad en el mundo, en todo el planeta. Esto es lo que se encontró. De 1975 a 2014, estos fueron los cambios que hubo en los primeros lugares de obesidad mundial. México no estaba en los primeros 10 en el 75. En el 2014 aparece México en el 6º lugar en hombres y aparecen los 2 países más poblados del mundo, China y la India. Y eso también es una terrible y pésima noticia, porque como ustedes saben, en China y la India vive más del 20% de la población mundial en la actualidad. De hecho, y eso es una terrible noticia para un país como China, como la India está por rebasar a China en población. En China, la prevalencia de diabetes en 1990 era del 1%, en la actualidad es del 15%, para un país con 1.300 millones de habitantes. Y pues esto se debe en parte a que China está en primer lugar ya mundial en obesidad. En azul están los países en los que la obesidad logró bajar en hombres. Y México en mujeres tampoco estaba en los primeros 10 lugares en el 75, pero para el 2014 también alcanzó el 6º lugar,
Recordemos que México tiene la 10ª población del mundo, así que superamos a otros países más poblados en casos de obesidad. Pero la historia todavía puede ser peor, así como las leyes de Murphy. En el mismo reporte se presenta el comportamiento de la obesidad mórbida del 75 al 2014 en el mundo. México tampoco estaba en los primeros lugares en hombres en el 75. En la actualidad está en tercer lugar. Y en mujeres está en el 6º. La situación ha empeorado, y ha empeorado por muchos aspectos, sobre todo relacionados con los determinantes sociales en salud. La metformina es un fármaco pertinente en estos tiempos. Y en este artículo vienen las proyecciones para frenar la obesidad, para frenar la obesidad para el 2025. Vienen todos los países del mundo, el artículo es muy extenso. Yo nada más seleccioné algunos por lo aparatosos o por lo importantes. La posibilidad de que China frene la obesidad para el 2025 es de 0. La India 0, Estados Unidos 0. De hecho, en Estados Unidos van galopando al 80% de obesidad. En México la posibilidad de frenar la obesidad es del 1%. En Brasil del 0%. Y en Japón ha habido avances relacionados con una serie de acciones eficaces. Regresemos entonces con una excelente opción para el tratamiento de la obesidad. La metformina entonces es un fármaco que sabemos que es útil para reducir la glucosa por bloquear el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones. Sin embargo, la metformina también, a pesar de lo que se ha dicho, es un fármaco nefroprotector, reduce el daño tubular por hiperglucemia. Es un fármaco útil para la prevención cardiovascular, como lo demostró el estudio UKPDS, el estudio en el que se evaluaron todas las intervenciones disponibles para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en Inglaterra. Es un fármaco que reduce el tamaño del infarto, que reduce la apoptosis de los cardiomiocitos, mejora la adaptación del metabolismo cardíaco, mejora la función cardíaca, como se demostró en el estudio REACH, en una encuesta mundial en la que muchos médicos mexicanos participamos, reduce el estrés oxidativo, es útil en el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos, reduce los niveles de insulina, mejora la ovulación, los ciclos menstruales, los datos de androgenismo, reduce el riesgo de cáncer. Los primeros estudios sobre metformina en cáncer se hicieron en mujeres con cáncer de mama, pero se ha demostrado su eficacia en cáncer de próstata, de colon, de riñón, de páncreas, de testículo, de pulmón. La última referencia que encontré en PubMed antier era sobre cáncer pulmonar. En el tratamiento también de los tumores sólidos y en la contención de las metástasis. En diabetes gestacional hay buena información sobre el efecto que tiene para reducir el aumento ponderal, y hay revisiones sistemáticas que demuestran que los niños de mujeres con diabetes gestacional tratados con metformina tienen menos peso al nacer, menos riesgo de hipoglucemia y mejor calificación de Apgar que si son tratados los embarazos con insulina. Es el fármaco que se probó en la prevención de la diabetes tipo 2 en el estudio de DPP, y tiene acciones sobre el control circadiano que son benéficas sobre el hambre y la saciedad. Por eso es que en un artículo que apareció en la revista de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, a la metformina se le anunció como la aspirina del siglo XXI, como un fármaco útil en diabetes gestacional, para prevenir la preeclampsia y el cáncer y para promover la longevidad, como un fármaco anti-envejecimiento. Voy a hacer algunos comentarios finales, pero quiero dejarles el mensaje del primer párrafo del artículo que les mostré en la transparencia anterior. Los autores, siendo ginecólogos, dijeron: ¿quiere vivir más y más sano? Tome metformina. ¿Quiere evitar que le dé cáncer? Tome metformina. Tiene cosas tan diversas como ovarios poliquísticos, insuficiencia cardíaca o hepática, esclerosis múltiple, fibrosis renal o hígado graso, sin hablar de diabetes. Tome metformina. Hay la cantidad si ustedes hacen una búsqueda en PubMed sobre lo que se publica en un mes de todos los fármacos utilizados en diabetes, encontrarán que de sulfonilurea salen 10 o 15 artículos, que de SGLT2, que ahorita están de moda,
salen 30 o 40 artículos. De metformina cada mes aparecen más de 100. Entonces, este es el futuro del tratamiento de la diabetes. En el futuro hay muchas moléculas que no tienen relación con los mecanismos tradicionales que Riven primero y de Fronzo después describieron. La bromocriptina ha estado evaluándose en Estados Unidos ya desde hace algún tiempo, pero se han encontrado también, se están haciendo pruebas de moduladores de la interleucina 1, de la principal molécula inflamatoria. Hay mucho avance sobre el estudio de la osteocalcina, en vista de que se ha demostrado que el hueso tiene un papel importante en el metabolismo de la glucosa y que así como el músculo interviene en la sensibilidad a la glucosa, la osteocalcina modula la producción de insulina y la captación de glucosa. Se están trabajando con nuevos activadores de glucosinasa, con receptores acoplados a las proteínas G, con inhibidores de 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa que reducen la obesidad central, con el factor de crecimiento fibroblástico producido por las membranas de los adipocitos, con fármacos muy interesantes como la oxintomodulina, que es exactamente igual a los DPP4, con una diferencia, que es resistente a la dipeptidilpeptidasa. La oxintomodulina es un DPP4 común y corriente que no sufre efecto por la acción de la dipeptidilpeptidasa. Están los SGLT2, la osteocalcina, como comentábamos, y los activadores de glucosinasa. Vienen muchos fármacos, pero en medio de ellos la metformina va a seguir presente. El ABC ampliado de la diabetes, entonces, incluye el control glucémico, el manejo de la presión arterial, la vigilancia de la función renal. Los datos que tenemos en México sobre la enfermedad renal en diabetes son trágicos. Probablemente ustedes saben de un estudio que se publicó hace 2 años en el New England Journal of Medicine. El Instituto Carlos Slim, la UNAM, la Secretaría de Salud, encuestaron a 150,000 personas en Iztapalapa y en Coyoacán. Y a la gente que tenía diabetes la siguieron durante 8 años y encontraron que el riesgo de morirse en personas con diabetes de Coyoacán y de Iztapalapa en estos tiempos, si la persona tiene de 30 a 60 años, es 5 veces mayor que si no tiene diabetes. Y que el riesgo de morirse por enfermedad renal es 20 veces mayor. La semana antepasada se publicó el seguimiento de ese trabajo en Lancet en Diabetes y Endocrinología, y se encontró que a pesar de los años, que con los años el control glucémico era peor, que los pacientes estaban peor y que estaban peor tratados. Entonces, a esto es a lo que nos dedicamos, a promover un manejo ampliado en el que el tratamiento de la glucosa, de la presión arterial y de la dislipidemia se haga con la misma intensidad, a impartir educación en diabetes y no pláticas esporádicas o improvisadas, a reconocer el tremendo valor que tiene el examen oftalmológico para prevenir complicaciones, a incluir, por ejemplo, un dispositivo nuevo que se llama DI, con el que uno puede hacer examen oftalmológico sin dilatación en el consultorio, el examen completo de los pies, el automonitoreo de glucosa, mantener a la persona saludable y los cuidados especiales. Oye, aquí me faltó una transparencia. Bueno, pues con esto termino mi presentación. Espero que haya información que les haya sido útil y estoy preocupado porque hay una transparencia donde mostraba todo lo que se ha publicado sobre metformina en los años que ha aparecido, pero si ustedes quieren podemos ampliar, podemos hacer más, para extender esto con las preguntas o las dudas o los cuestionamientos que ustedes tengan. La metformina, quiero terminar señalando, es un extraordinario recurso terapéutico. No hay área de trabajo profesional en la que no sea pertinente, en medicina interna, en ginecología, en pediatría, y ahora aunque podemos mostrarnos reticentes o tener dudas sobre el papel que puede tener en el tratamiento o en la prevención del cáncer, los datos son muy sólidos.
La evidencia es muy sólida y muy abundante. Le agradezco su atención y quisiera saber si tienen alguna pregunta.